El poder y la autoridad de Jesucristo son inigualables. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Cada uno de nosotros, les invito para que busquemos las Sagradas Escrituras, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer del 26, versículo 26 al 39. Lucas 8, 26 al 39. Recordemos, el poder y la autoridad de Jesucristo son inigualables. Dice la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por todos los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase de estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén y amén. Muy bien. Entonces la palabra de Dios en este pasaje de Lucas 8 nos cuenta el endemoniado, el cual fue liberado de esa atadura que tenía por muchos tiempos por el mismo Señor Jesucristo. Y este pasaje que leemos hoy se encuentra dentro de un contexto, es decir, pasajes anteriores y posteriores, donde nos demuestra el poder y la autoridad de Jesucristo. Vemos cómo Dios el mismo Señor Jesucristo, Dios calma las tormentas. Los mares que estaban embravecidos, con una palabra, los mares fueron apacentados. Dice también que resucitó la hija de Jairo. Con el poder, con la palabra poderosa de Jesucristo, fue resucitada la hija de Jairo. Vemos cómo sanó una mujer que tenía un sangrado por muchos años. Por la fe en Jesucristo y con el poder de la palabra de Jesucristo, fue sanada esta mujer. Y ahora vemos el poder que tiene Jesucristo sobre todo, sobre toda potestad, sobre todo dominio. Es decir, sobre todo espíritu malo, sobre todo demonio. Y es importante porque por eso tenemos el día de hoy como título: el poder y la autoridad de Jesucristo son inigualables. Nadie puede ni siquiera acercarse en una mínima parte al poder de Jesucristo nuestro Señor. Nadie absolutamente lo puede hacer. El Dios Todopoderoso es soberano en todo lo que hace. Y Él mismo es el que lleva todo a feliz término. Nadie más puede hacer las cosas que Jesucristo hace. Y vemos a este hombre, un hombre que estaba postrado por un demonio que estaba
tomado, poseído por un demonio hacía muchos años, viene Jesús a él. Y podíamos nosotros mirar algo, porque la Biblia habla en muchos pasajes acerca de los demonios, habla del diablo y Satanás, habla del falso profeta, habla de los espíritus malignos, en muchos pasajes. Y se ven en distintos contextos, es decir, hay diferentes demonios con diferentes clases de poderes. Hay un solo diablo, que es el enemigo de Dios, que fue expulsado del cielo, Lucifer, ¿cierto? Pero detrás de él se cayeron muchos ángeles, y estos ángeles son los demonios que están en toda la tierra. Recordemos que la palabra de Dios, lo hemos visto varias veces, el mundo está bajo el poder del maligno, porque están todos estos demonios por ahí circulando. Estos demonios se manifiestan en las personas de diferentes maneras, de diferentes formas. Una de ellas es que viene a las personas y las influencia de tal manera que las hace sus siervos, y muchas personas ni siquiera saben que están al servicio de la oscuridad, que están al servicio de un demonio, que están al servicio del diablo. Esto lo consigue el maligno por causa de que las personas no conocen o han rechazado la palabra de Dios, no conocen o han rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. No lo conocen porque han apartado sus oídos de la enseñanza bíblica y han prestado atención a las fábulas y a las filosofías de este mundo. Por eso es que estas personas llegan al punto que no pueden resistir a la influencia de estos demonios. ¿Y qué es lo que hacen? Estas personas promueven la falsa doctrina. Entonces muchas personas que están allí en falsas enseñanzas no se dan cuenta que están aliados a la oscuridad o no quieren reconocerlo porque realmente se sienten cómodos, y para muchos es de mucho, representa muchos ingresos monetarios, entonces simplemente se dejan llevar, están cómodos allí para predicar, para enseñar la falsa doctrina, para promover una falsa adoración a Dios. Y este es otro punto que hacen estos demonios, estos espíritus inmundos que están por allí. ¿Qué es lo que hacen? Le hacen creer a la gente en una falsa adoración que están agradando a Dios. Por eso sus vidas son de dos perfiles, dos polos que pueden llamarse dos polos opuestos, pero que ellos no identifican. Unos con los que creen adorar y servir a Dios, y otra con la que están viviendo de una manera mundana, una vida totalmente desordenada. Asimismo, promueven la inmoralidad y actitudes como contiendas, celos, orgullo. Todas estas personas que no conocen la palabra de Dios no quieren salirse de estos porque ellos se sienten bien así. Una persona orgullosa se siente bien con su orgullo. Una persona orgullosa no está pensando en cómo voy a trabajar yo para dejar este orgullo, para no estar yo siempre creyéndome mejor que las otras personas. Porque el espíritu inmundo lo tiene de tal manera influenciado que esta persona no comprende que está apartado de Dios. Pero vemos otra forma de los demonios, y estos que son de más poder y que entran y gobiernan la persona completamente. Son estas personas que son atormentadas por los espíritus. Son estas personas que viven, tienen su manera de vivir tan desastrosa que son arrastrados por estos demonios y son llevados a hacer cosas que ellos mismos nunca pensaron hacer. Por eso vemos estas personas que matan a sus propios hijos, que agreden a sus propios padres, que desaparecen a su esposa, a su cónyuge. Todas estas personas que hacen tanta maldad están influenciadas por estos espíritus demoníacos, y ellos ni siquiera se dan cuenta. Incluso son capaces de atentar contra su propia vida. Y esto es lo que le sucede a este hombre. A este hombre, allí en esta región de los Gadarenos, este hombre dice la palabra de Dios, el texto que acabamos de leer, que él era llevado, que él era enviado incluso a los desiertos. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque esta región era una región pagana. ¿Y quién nos dice que era una región pagana? Recordemos que el texto nos dice que había allí un hato de cerdos. Para aquellos días, en el tiempo de este pasaje bíblico, en el tiempo de Jesucristo y de toda la historia de Israel, para ellos era inmundo comer carne de cerdo, pero también les era prohibido apacentar cerdos, cuidar cerdos, engordar cerdos.
Ni siquiera aunque no fuera para el consumo de ellos, sino para vendérselo a los romanos, para ellos era totalmente una abominación delante de Dios. Y esta región estaba llena de estos hombres que estaban cuidando a los cerdos eran personas paganas, eran totalmente apartados de la fe verdadera en el Dios único. Y entonces dice que este hombre vivía allí en medio de los sepulcros, que vivía incluso desnudo. ¿Y todo esto por qué? Porque no tenía la presencia de Dios. Por eso por ahí en el versículo 29 dice que lo ataban con cadenas, pero que él mismo lo reventaba, que era impelido. ¿Qué es impelido? Arrastrado, empujado, guiado hacia el desierto. Es decir, no esa persona, este hombre no tenía en sí mismo la voluntad, sino que estaba su voluntad en manos de estos espíritus inmundos. Y es que hoy no le prestamos mucha atención, o muchas personas más bien, porque creemos con fe que nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo en torno a la palabra de Dios, pero muchas personas no le quieren prestar atención a la palabra de Dios. Muchas personas ven la Biblia como algo desactualizado, ven la palabra de Dios como algo de otro siglo. Esto es para esos que se mantienen rezando según sus propias palabras, pero no entienden que allí está la sabiduría y que comprendiendo la fe verdadera es que somos protegidos por el mismo Señor Jesucristo de estos espíritus inmundos. Voy a leerles algo de un comentario de Comentarios MacArthur y voy a leerlo textualmente para que comprendamos un poco más de lo que está sucediendo en este tiempo. Abro comillas, dice el texto. Es que cuando las personas dejan de creer en Dios, no creen en nada, creen en cualquier cosa, después de rechazar al único Dios verdadero. Las personas de hoy día se fascinan con realidades trascendentales y alternativas, ciencia ficción, leyenda de la mitología pagana o seres ficticios con poderes sobrehumanos. En un tono más siniestro, muchos están obsesionados con el ocultismo, con la brujería, sesiones de medium, tablas Ouija, astrología, espiritismos, adivinación, quiromancia, videntes que supuestamente predicen el futuro y hasta adoración abierta al diablo son cada vez más populares. El aumento de interés en realidades alternativas, en lo paranormal y en el ocultismo coinciden con la disminución de la influencia del cristianismo bíblico en la cultura occidental. Cierro comillas, hasta aquí la cita del comentario MacArthur. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor? Algo que realmente describe bien lo que está sucediendo en estos tiempos, lo que está pasando en esta sociedad. Y es que cualquier cosa la gente la cree, menos la palabra de Dios. Cualquier persona que llega con una nueva enseñanza con una total desfachatez, encuentra un gran número de seguidores. Pero llega un predicador con la palabra de Dios y se le cierran las puertas. Dice algo que es muy importante. Hoy la gente está buscando el ocultismo, la brujería, la quiromancia. La quiromancia es lo que llaman la lectura de la mano. Eso es la quiromancia. Mucha gente cree en horóscopos, mucha gente cree en la astrología, que es lo que dicen los signos zodiacales. ¿Y todo eso qué es? ¿Qué es lo que busca el espíritu inmundo? Hacer que la persona deje de buscar a Dios, nunca crea en Dios y crea en sus acertijos que son totalmente irracionales. Pero la gente sigue buscando esta presencia. Y todo esto es lo que ha desbaratado y seguirá tristemente desbaratando la sociedad. Por eso lo que está sucediendo hoy tristemente no va a parar, sino que se va a aumentar. Cada vez será más degradante los males contra la misma naturaleza humana. ¿Por causa de qué? De que las personas no quieren recibir el Evangelio y quieren seguir tras el enemigo. Muchos allí en sus vidas fantasiosas que creen que están muy bien y que estando allí como prosperando en sus vidas es porque no tienen problema ni necesitan a un Dios, pero realmente están igual de engañados que los que están poseídos como este hombre gadareno. Entonces es muy importante, pero también es importante saber que todas estas cosas Dios las conocía desde antes de los tiempos. Dios sabía que esto iba a suceder.
Y Dios, que en su divina providencia tiene el control de todo, permitió y permite que en estas cosas sucedan en este tiempo. Porque nosotros tenemos la oferta, permítame la expresión delante de Dios, permítame expresarlo de esta manera, y es: tenemos abierta la puerta para recibir el regalo de la salvación. Es una oferta totalmente gratuita que el Señor nos está regalando, y tenemos toda la oportunidad de mirar a nuestro Señor Jesucristo o de mirar al mundo, mirar a la desfachatez de los espíritus inmundos. Nosotros los cristianos, por gracia, tenemos la posibilidad de mirar a Jesucristo, y tenemos también el deber de ayudar a otros a que miren a Jesucristo, que miren las Sagradas Escrituras y que se aparten de todas estas cosas desastrosas que lo único que hacen es que envolverlos en todos sus cuentos. Y en todo este grupo de personas hay muchos religiosos. ¿Y son religiosos por qué? Porque asisten allí a esas reuniones de oración inclusive, pero sus vidas no son permeadas por la palabra, porque están simplemente participando de un ritualismo. Y entonces, después de que salen del ritualismo, como no llevan nada de la palabra de Dios en sus corazones, sus casas, sus vidas no van a cambiar nada. Y las vidas de sus familias están de mal en peor por causa del desconocimiento de la palabra del Señor. Y entonces decía que esto el Señor lo conocía y el Señor lo permite. De hecho, el diablo no tiene en sí mismo autoridad de nada. Toda la autoridad se le ha concedido. Recordemos al profeta Job. Cuando el diablo se presenta delante de Dios y el Señor le pregunta: ¿de dónde has venido? ¿Has venido has estado en la tierra? ¿Acaso ahora has mirado a mi siervo Job? Y él le dice: Job es así, vive para ti porque tú lo proteges. Y Dios le permite al diablo atacar a Job, pero le dice algo que es totalmente contundente: que el diablo no podría traspasar ese límite. Haz lo que quieras con él, pero no toques su vida. Es decir, no podía matar a Job. Y sabemos todas las tragedias que Job vivió. Lo mismo sucedió con el apóstol Pedro. Lucas 22:31 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para sandarearos como a trigo. Esto fue antes de la negación de Pedro. Pedro le negó 3 veces. Y sabemos que él tuvo un momento de gran tribulación. Pero dice que el mismo diablo lo había llevado hasta allí y Dios se lo permitió. Pero Dios también ya tenía a Pedro que él volvería al camino. Entonces sabemos que el diablo no tiene completamente el dominio, ni lo tuvo, ni lo tiene, ni lo tendrá jamás. Siempre está por encima el poder y la autoridad de Jesucristo, porque ese poder y esa autoridad son inigualables. Y nosotros debemos de estar tranquilos los creyentes, porque el maligno no puede tocarnos a nosotros, porque nosotros estamos sellados y protegidos con la sangre de Jesucristo. Y por eso nosotros invocamos siempre a nuestro defensor, el Espíritu Santo, a nuestro Salvador Jesucristo, que es el único que nos puede defender del maligno. Porque algo bien importante: los hombres, los seres humanos, por mucho y mejores creyentes que seamos, no tenemos poder sobre Satanás. Y eso es una falsa enseñanza que circula también. Entonces dicen: no, es que vamos a hacer guerra espiritual. Mire, la guerra espiritual es nosotros gobernarnos a nosotros mismos y no permitir que las cosas de este mundo lleguen a nuestras vidas. Esa es la guerra que tenemos. Pero no es para estar por las calles, como hemos escuchado, salen que para reprender a Satanás, y salen por toda la ciudad, por todos los pueblos, las calles con esto. Realmente eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros somos protegidos, pero por Dios. Primera de Juan 4:4 nos dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios. Por eso es que el enemigo no tiene dominio sobre nosotros. Y los habéis vencido. ¿A quién? A esas malas enseñanzas, a esos espíritus inmundos. Porque mayor es el que está en vosotros, hablando de Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús. Por eso el enemigo no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en nosotros. Y en nosotros no puede habitar la oscuridad y la luz al mismo tiempo. O está la oscuridad o está la luz. O está la verdad o está la mentira. Y en nosotros habita Cristo Jesús, la verdad suprema. Y en todo esto, ¿cómo es que la gente se deja enredar? Porque es que el diablo es muy sutil en la forma de llegar a las personas, de llegar a las familias. ¿Quién de nosotros no ha escuchado, por ejemplo, cuando está en una necesidad, cuando tiene un problema de pareja, cuando su hogar va para atrás, cuando las finanzas se han dañado?
No he escuchado a alguien que le aconseje, no, venga, lo que usted debe hacer es consultar a un adivino a ver qué es lo que le está pasando a su vida. Pues si esto sucede, nosotros debemos de tener en nuestros labios ya lista la palabra, conforme a Isaías 8, 19 y 20. Porque la palabra de Dios es clara. Dice, si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan. ¿Acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? A la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, nosotros, ¿a quién debemos de consultar? A los astros, a ver qué dicen los astros, a ver cómo están alineados hoy. Al agorero, al que lee la mano o el cigarrillo, al que vive en ocultismo o en brujerías, al adivino o al que dice que es capaz de predecir los tiempos. No, ahí dice, a la palabra de Dios, por eso el versículo 20 dice, a la enseñanza y al testimonio de Jesucristo, a la enseñanza bíblica, ahí es donde debemos ir nosotros. ¿A dónde debemos de consultar? Si somos creyentes nosotros, por eso dice, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? Si tenemos un Dios soberano todopoderoso, ¿por qué podríamos nosotros o por qué tendemos a dejarnos arrastrar por estas personas que desconocen totalmente la palabra de Dios y que influenciadas o poseídas por el espíritu de maldad quieren hacernos desertar de la salvación, del evangelio de la salvación? No puede suceder así entre nosotros. Entonces vemos cómo todo esto viene siendo permeado por el maligno. Pero sobre todo el maligno está Cristo Jesús. Sobre todos sus planes está el Señor Dios Todopoderoso, que nos ha buscado a ustedes y a nosotros. Jesucristo mismo ha venido a buscarnos. Porque miremos antes en este mismo Lucas 8, pero retrocediendo un poquito en el versículo 22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Quién tuvo la iniciativa de ir a buscar a esta persona que estaba endemoniada? El texto no dice su nombre. Se le conoce como el endemoniado Gadareno. Fue el mismo Señor Jesucristo el que tomó la iniciativa de ir allá. Y cuando uno mira todo el texto, fue el único salvado de allí. Fue el único liberado y el único salvado de allí. Porque dice el texto, después de que Él lo salvó. O sea, después de que las personas que están allí vieron cómo Él fue sanado, cómo fue liberado, cómo fue salvado. Y entonces es muy importante porque así como Jesucristo fue a donde éste vivía, en los sepulcros, Jesucristo viene a nuestras vidas. Nosotros no buscamos a Jesucristo, Jesucristo fue quien nos buscó a nosotros. Y entonces, al llegar, dice, ahora sí en el texto que leímos en principio, el versículo 27 dice, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa y moraba en casa, no moraba ni en casa, sino en los sepulcros. Eso es lo que hace el demonio, el diablo. Y es algo que hemos aprendido, que es un proverbio popular, no bíblico. Debe ser claro con esto, ¿cierto? Sino que para acentuar muy bien lo que el demonio hace, dice, el diablo promete mucho, da poco y quita todo. Eso es lo que hace el diablo. Promete muchas cosas, da muy poquitico y realmente lo quita todo, principalmente la vida del ser humano. Y entonces este hombre estaba totalmente apartado de la presencia del Señor. ¿Pero qué hizo? Versículo 28. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Bien importante, los espíritus inmundos, el diablo y todos los demonios conocen la autoridad de Dios, del Dios mismo, del Dios Todopoderoso, conocen la deidad, la divinidad de Jesucristo, conocen la potestad, el poder del Espíritu Santo. Ellos saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el uno, el mismo y el único Dios verdadero. Y por eso dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Todo Israel lo rechazó. Y los demonios temblando se postraban delante de Jesús. Y es que muchas personas hoy aún niegan la presencia de Jesucristo.
Y el demonio mismo no puede, en sí mismo no puede, delante del Señor enfrentarse. ¿Pero qué hace? Busca personas para blasfemar el nombre de Dios. Él sabe que si se enfrenta delante de Dios, dice que tiemblan. ¿Por qué? Porque los puede echar inmediatamente al fuego eterno. Pero busca personas para influenciarlas y de esta manera, ¿qué? Buscar enlodar el nombre de Dios. Pero lo único que está haciendo es por rabia, por rencor, por odio, que es todo lo que y por mentira, todo lo que en sí sostiene el espíritu inmundo, para que estas personas no vayan al reino de los cielos, sino que por envidia vayan con él al infierno. Eso es lo que hace el maligno. Por eso el versículo 29 dice, ¿cómo era la condición de este hombre? Porque mandaba Jesús, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Esto le estaba diciendo Jesús. Pues este hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Recordemos, impelido era arrastrado, llevado, empujado a los desiertos. Entonces vemos acá algo que es muy importante. Muchas personas, porque era muy difícil contener a este hombre, lo ataban con cadenas y grillos y ni aún así podrían controlarlo. Ninguno puede controlar un espíritu inmundo. Ninguno puede enfrentarse al diablo y Satanás. Ninguno puede enfrentarse a estos espíritus. Solamente nosotros estamos a salvo bajo la sombra protectora del Omnipotente. Nosotros en sí mismos no tenemos poder. El espíritu malo no puede atacarnos, no porque tengamos nosotros en sí mismos fuerzas, sino porque Jesucristo es el que nos defiende. Jesucristo mora en nosotros, ya lo leímos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso el espíritu inmundo no puede hacer absolutamente nada en contra de la iglesia de Jesucristo. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. ¿Qué significa? Que eran muchos demonios que estaban en él. Pero miremos el versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo es el lugar preparado por Dios. El abismo, si lo fuéramos a lo que quiere decir esa palabra, es un hueco, un hoyo sin fondo, realmente sin fondo, y fue que no fuese mandado al lugar sin fondo. Podría traducirse para comprender bien lo que significa. Es decir, siempre va a estar en más y más y más densa oscuridad. Siempre va a estar en la más densa oscuridad. ¿Y qué fue lo que leímos en Isaías? Dice que aquellos que no se basaran en la palabra, que no se basaran en el testimonio, es porque a ellos no les ha amanecido, es decir, porque ellos siempre están en oscuridad. Las personas que no se basan en la palabra de Dios es porque están todavía en oscuridad. Y si no se arrepienten, si no vuelven pronto delante de nuestro Señor Jesucristo, antes de que llegue el día de su muerte, ellos irán también al lago de oscuridad. Y entonces los demonios saben, porque ya ellos saben que hay un límite para ellos estar acá en el mundo y que van a ser enviados allá. Pero lo que los espíritus del mundo le están diciendo es, no nos envíes allá todavía, no nos atormentes todavía. De hecho, el Evangelio de Mateo presenta mostrando este mismo texto diciendo, has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que el tiempo para ellos está limitado. Y por eso tenían miedo de que los echasen allá. Preferían estar en un animal, en los cerdos, que ir de una vez al lugar donde estarán eternamente, allí. Entonces, esto es lo que sucede. Ellos se van allí a los cerdos y estos caen por el despeñadero y se ahogan. Pero miremos entonces lo que sigue en la palabra de Dios, el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estas personas, los que estaban apacentando los cerdos, salen con mucho temor a avisar por las veredas y la ciudad lo que había sucedido. Viene una gran cantidad de gente. Mateo dice que vino toda la ciudad a ver lo que había sucedido. Y él dice que al estar allí, ¿qué fue lo que se encontraron? Al hombre en su cabal juicio. Totalmente vestido cuando antes estaba desnudo. Ahora estaba totalmente en su sano juicio, postrado, sentado a los pies de Jesús. Y estos son los cambios que realmente hace Jesús en nuestras vidas.
Esos cambios que realmente son contrarios totalmente a lo que el mundo nos presenta, a lo que el mundo realmente nos quiere entregar, lo que el mundo nos quiere dar. Pero vemos algo, y es que las personas que allí estaban vienen a Jesús y tienen miedo de Jesús. Tuvieron miedo, dice, viendo al hombre sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es decir, algo que debía ser, y que de hecho era realmente sorprendente, les debió haber dado más seguridad de que nadie había podido atar a ese hombre y contenerlo. Ahora este hombre estaba manso, sentado a los pies de Jesús. Y lo que pretenden ahora es que Jesús se vaya, porque lo que hace el versículo siguiente es que, ven, le piden a Jesús que salga de aquel lugar. ¿Por qué? Porque no querían que Jesús estuviese entre ellos. Preferían al demonio, en ese hombre, a los demonios, porque eran muchos, que a Jesús reinando y gobernando sus vidas. Era el momento para que ellos pidieran la enseñanza, buscaran por lo menos saber de dónde venía tan grande poder, cómo ese hombre con una palabra, Jesucristo con el poder de su palabra, había expulsado a los demonios de un hombre que muchos años atrás había estado allí. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando le dicen a Jesús que se vaya, él vuelve y se monta en la barca. Pero el hombre que había sido sanado, miremos la actitud que toma. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué maravilloso. Un hombre desechado totalmente ya para la sociedad, ahora se va por todas las veredas, por todo su camino, por toda la ciudad, hasta llegar a su casa, dándole la gloria a Dios, diciendo lo que Jesús había hecho por él. Y es que realmente cuando nosotros hemos sido tocados por la mano de Jesús, cuando el Señor ha transformado, ha cambiado nuestras vidas, eso es lo que queremos hacer, permanecer siempre al lado de Jesús. Este hombre siguió ya testificando en aquella región, una región pagana, cuán grande misericordia había tenido Dios de él. Ahora él, que estaba desnudo, ahora está vestido. Ahora él que estaba totalmente gobernado por el espíritu inmundo que lo llevaba a los desiertos, ahora es guiado por el poder de la palabra de Dios. Y ahora él mismo va enseñando qué hizo Jesús por él. Lo estamos haciendo nosotros. Estamos también tan felices y tenemos realmente esa gratitud que queremos estar siempre con Jesús. O todavía simplemente asistimos a una comunidad, a un servicio cristiano, solo por cumplir, como si Dios estuviera llevando una lista por allá diciendo, bueno, este sábado, este domingo, quién vino y quién no vino al servicio. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa su corazón y mi corazón. Qué tan conscientes y qué tanta gratitud hay en nuestras vidas para engrandecer su nombre en medio de esta sociedad que está en contra de la palabra de Dios. Porque recordemos lo que decía este autor MacArthur, y es que el ocultismo y todas estas cosas están creciendo y está disminuyendo la influencia cristiana. Esa influencia cristiana depende de nosotros, depende que nosotros expresemos a nuestro entorno, empieza por nuestra familia. Jesús lo primero que hace es mandarlo a la familia. No lo manda por allá que forme un gran grupo de seguidores. No, vaya a su casa, vaya a su familia y cuente lo que Dios ha hecho, testifique. Y eso es lo que tenemos que hacer. Testificar e invitar a otras personas, primero a nuestra familia y a nuestro entorno social, que busquemos a Jesucristo. Solo Él nos puede librar de las acechanzas del maligno. Solo Él es nuestro divino protector y solo en Él tenemos seguridad. Por eso miremos unas conclusiones que nos pueden ayudar más a entender el texto. Primero, Jesucristo nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él vino a buscarnos, liberarnos y salvarnos. La obra completa es de nuestro Señor Jesucristo. No hay mérito ni esfuerzo alguno en nosotros para lo que el Señor hizo. Solo lo hizo el Señor.
Solamente la gloria es para Dios, decíamos la vez pasada. Segundo, la supremacía, poder y autoridad de Dios está sobre todo principado, potestad y dominio. Él está sobre todas las cosas. Mire, no hay diablo, no hay demonio que pueda enfrentarse ni siquiera en lo más mínimo a Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros estamos llenos de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia y el gozo de la palabra de Dios en nuestros corazones, es imposible que el enemigo entre a nuestras vidas. ¿Podemos tener tribulaciones? Sí, pero Dios jamás permitirá que ninguna tentación sea más grande de nuestras capacidades. Es decir, Él nos da lo que podemos soportar. Y primero que todo tenemos la sabiduría de Dios para comprender qué viene del maligno y rechazarlo. Recordemos que el maligno entra sutilmente con cosas que parecen no dañinas, pero realmente traen su maldad por dentro. Todo demonio tiembla ante la presencia de Jesucristo. Es que ni siquiera puede ponerse de pie un demonio delante de Dios. Cae inmediatamente y tiembla porque ya él perdió totalmente la batalla en el reino de los cielos delante de nuestro Padre Dios y aquí en la tierra delante de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo ha derrotado. La persona que rechaza a Dios o está alejada de Él es muy vulnerable a las potestades demoníacas. Esto es muy importante. ¿A quién ataca el maligno? A los que están apartados de Dios o los que han rechazado a Dios. El ser humano no puede vencer al diablo, solo Dios puede hacerlo. Nuestro deber es estar en comunión con el Señor. Nosotros no estamos llamados a enfrentarnos al diablo, no. El Dios Todopoderoso nos defiende de esos poderes malignos. Nosotros no estamos para enfrentarnos a Él, nosotros estamos para testificar el Evangelio. Que Él quiera ponerse a que nosotros testifiquemos el Evangelio es otra cosa, pero puede intentar dañar la obra, pero la obra es de Dios y todos los que hemos sido llamados para salvación, siempre llegaremos delante de Dios porque Él no tiene potestad sobre la iglesia de Jesucristo. Quien verdaderamente ha sido librado y salvado, solo quiere seguir con Jesucristo y testificar su obra. Lo mismo de este hombre gadareno. Solamente quería seguir con Jesucristo, solamente quería testificar su obra y así lo dice el texto. Se fue gozoso a enseñar lo que Dios había hecho por él. Y las aplicaciones entonces para esta tarde. Busquemos siempre la protección de Jesucristo. Solo Él nos puede librar del maligno. ¿A quién tenemos que buscar para que nos libre del maligno? A Jesucristo. Señor Jesucristo, tú eres quien me protege del maligno. Invocar siempre, pedir siempre la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo cuando expulsaba un demonio decía que con el dedo de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu de Dios es santo, santo, santo y mora entre nosotros los creyentes, en nosotros los creyentes. Así que pidamos la presencia del Espíritu Santo para que no seamos engañados por el maligno. Oremos a Jesucristo para que por misericordia también llegue a la casa de nuestras familias para sanación, liberación y salvación. Oremos a Jesucristo para que por misericordia Él también llegue a nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia ampliada como tíos, sobrinos, primos. Orémosle por la comunidad para que Dios por misericordia llegue para sanación, liberación y salvación. No pensemos que en nuestras fuerzas podemos echar fuera al maligno, solo Dios lo derrotó. Ya lo hemos hablado, solamente Dios es capaz de derrotarlo, pero Él, si nosotros nos mantenemos en comunión con Él, nos va siempre a proteger. Nuestro deber es estar siempre en comunión con Jesucristo, viviendo según su palabra. Ese es nuestro deber, enseñar la palabra de Dios tal como lo expresan las Sagradas Escrituras, que Dios nos defenderá, es una promesa de Él, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y tenemos la garantía, que es el sello del Espíritu Santo, esa es la garantía de que todo esto es verdad. La palabra de Dios es verdad en nuestras vidas. Creamos siempre, sin dudar, que estamos protegidos por la sangre de Jesús y que el Señor nunca nos dejará en manos del maligno. Es necesario que lo creamos sin dudar, porque recordemos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso recordemos, el poder y la autoridad de Jesucristo son inigualables. Amén y amén.